comencé el programa diciéndoles que estaba muy preocupada por el tema de un brote de tuberculosis. No sé si es solo uno, si hay más, por la preocupación que existe en las autoridades, por la alerta. Pero cuando hablamos de tuberculosis a esta altura de la humanidad, hay gente que no tiene ni una idea de qué es la tuberculosis, qué es lo que provoca la tuberculosis, cómo usted puede tener tuberculosis, para decirlo de la manera más sencilla. Y como no sé mucho de eso, llamo a la doctora Gilda Salazar, que es coordinadora de inmunoprevenibles del Ministerio de Salud, para que primero nos diga, doctora, si es tan amable, qué es la tuberculosis, cómo se puede adquirir la enfermedad, y luego vayamos desgranando un poquito más qué es lo que está pasando en Costa Rica con ese tema y cómo prevenir precisamente que esto pueda ser peor. Buenos días. Buenos días, doña Amelia, muchas gracias por su llamada. Para los radioescuchas, la tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, que produce fiebre, sudoración excesiva, malestar general, pérdida de peso y sobre todo el problema respiratorio, que es el que debería alertar a las personas, que es una tos persistente después de unas 2 o 3 semanas, para lo cual deben asistir a la consulta para hacer el diagnóstico, por lo menos hacer la diferencia con otras patologías. El problema que tiene la tuberculosis es que es una enfermedad engañosa, en el sentido que se parece a todo. Entonces las personas le restan importancia porque no se presenta gravemente desde el inicio. Ella afecta a los pulmones y entonces se transmite por todas las gotitas que ponemos al aire una vez que hablamos, que estornudamos, que tosemos, inclusive si cantamos, lo que sale en esas gotitas puede ir la micobacteria. Y eso sería en un ambiente cerrado, poco ventilado, lo que hace que se difunda a otras personas con más facilidad. Generalmente en lo que es hacinamiento, mala alimentación, son factores que favorecen esta enfermedad. Ahora, muy bien, imagínense, cuando a uno le dicen se parece a todo, ya uno se comienza a preocupar. Sí. ¿Dónde están esos brotes? ¿Cómo los descubrieron? Digamos que tal vez no serían como brotes, serían como mejor captación de casos, porque hay que recordar que a veces por un caso que conozcamos pueden haber inclusive hasta 9 personas que se hayan contagiado y no se percatan, porque no es como la gripe, que en 2 o 3 días tenemos las manifestaciones. Esta es una enfermedad más crónica, entonces una persona se está infectando hoy y eso se va dando cuenta hasta varios meses después. Entonces eso es lo que hace que confunda, y además como no es severa generalmente al inicio, la gente puede que no le ponga tanto cuidado, pero resta importancia. Ahora, recuerde, en las novelas, en las películas y todo, cuando se hablaba de tuberculosis, pues uno siempre lo remite a aquellas epidemias que se presentaban, uno siempre lo remite a una época en la que no sé si era que no había cómo tratarla. Ajá. Ahora hay cómo tratarla, o siempre hay peligro de muerte si usted no la trata. No, gracias a Dios. O sea, siempre hay, como en toda enfermedad, que habrá algunas defunciones por diferentes características de cada organismo, pero gracias a Dios hay muy buenos tratamientos y en términos de 6 a 9 meses la persona ya queda curada, digamos casi en el 99%. Pero, igual que cualquier evento, según la defensa del cuerpo, puede haber personas que crean resistencia y quedan unos casitos que habría que prolongarles el tratamiento más tiempo. Ahora, doctora, se habla del hacinamiento como una de las posibles causas, de la suciedad como otra causa, ¿verdad? No sé, que usted me diga cuáles son esos lugares o las causas, no solamente de contagio, sino de que se pueda esparcir, ¿verdad? Esta enfermedad y afectar a más gente. Porque cuando me habla de limpieza, de lavarse las manos y todo, lo estamos haciendo inclusive en un momento, hablando en un momento en que hay una sequía, en que hay sectores que efectivamente no tienen agua. Ajá. Pero ahí, doña Amelia, sería más, digamos que no sería como causa, sino como factor, porque causa es el Mycobacterium, ese es el único. Okay. Serían factores que colaboran a que esto se profundice o que se produzcan más casos. Por ejemplo, estamos hablando de esas personas que viven en cubículos muy cerrados, y son varias personas con malos hábitos de alimentación, a veces ya obligatorios, a veces espontáneos, ¿verdad?, que no se alimentan adecuadamente. La otra cuestión son el uso de drogas, porque entonces este tipo de personas
se les inician los tratamientos, se dan seguimiento y ellos mismos se pierden, o sea, no quieren cumplir, y más bien estas son las poblaciones de riesgo, en el sentido de que pueden crear resistencia al medicamento, entonces es muy difícil controlarles esa tuberculosis. Y como las personas... ¿Es un tratamiento delicado, es un tratamiento aburrido, es un tratamiento cómodo, doctor? No, es un tratamiento que son varios medicamentos y es día a día. La Caja Costarricense del Seguro Social, gracias a Dios, tiene un buen equipo que se ha dedicado a tratar de seguir estos casos y ellos dan el tratamiento supervisado, o sea, como que yo la veo a usted tomándose los medicamentos. O sea, siempre hay personas que están detrás del paciente para que cumplan el día a día. Es la única forma que se ha visto que da buen resultado. Ok. Y si usted no se cuida adecuadamente y no se muere, por decirlo así, ¿qué secuelas le pueden quedar, doctora, después de una enfermedad así? Serían los problemas respiratorios, si hubo muchas cavernas tuberculosas, que generalmente en esta época no es tanto, pero sí se dan, entonces serían como porciones de pulmón cicatrizados, que serían las más importantes, siempre y cuando no haya afectado otros órganos, porque no solo se queda en pulmón, podría aparecer en hueso, en riñón, en cualquier otro órgano, pero son los menos también. Ay, Dios. Doctora, los consejos necesarios, esos para poner yo en ameliarueda.com, para hablarlos, para decirlos, los consejos necesarios, porque también cuando se habla de brote en el sur de la capital, pareciera que solo ahí nada más. Usted dice, una persona puede infectar 9 que pueden andar por otros lados y esas pueden infectar otras, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Cuáles son esos consejos? O sea, la recomendación es que toda persona que tenga una tos persistente después de esas 2 o 3 semanas acuda a los servicios para que le hagan el estudio, que es un estudio muy sencillo, donde aportando 3 muestras de esputo, se les hace el diagnóstico y se les inicia el tratamiento. O sea, es que eso es lo interesante y lo bonito del sistema, que se está tratando de captar y de una vez tratar. Pero otra cosa es que tal vez no es que no le ponga mucho cuidado, porque es muy importante estar atento a esta enfermedad, es que tal vez ese aumento de casos no es porque hay más casos, sino porque se captaron más casos. Porque si usted ve que hay pocos, por ejemplo, yo le digo, en agosto del 2013, un hospital como el San Juan de Dios, que normalmente llevaba unos 40 casos, vieron que tenían 19, entonces se abocaron a captar, o sea, ya no a que lleguen los pacientes, sino a irlos a buscar a las consultas, hacerles la toma hacerles lo del esputo, y ahí es donde se incrementan los casos, pero los casos, digamos, existían, nada más que no se habían captado. No sé si percibe la diferencia. Claro. Entonces, ahí estaban esos casos y por esas estrategias que adoptaron, percibieron esos otros casos. Pero la tuberculosis, gracias a Dios, ha ido disminuyendo como país, nada más que en ciertas áreas es donde se tiene eso, sobre todo en los barrios donde hay este tipo de viviendas, donde hay hacinamiento, poca ventilación, que las personas no acuden a los servicios y si ya se les detectó y diagnosticó, no cumplen con el tratamiento. Lo importante es que cumplan, porque una vez que usted ya lleva 2 meses de tratamiento, ya no infecta, aunque el tratamiento le dure los 6 o 9 meses, ya no está infectando a otras personas. Entonces eso es muy importante. Ok. Lavarse las manos. Todo eso ayuda, pero en este caso, digamos, las cuestiones respiratorias, ¿verdad? Claro. Es importantísimo porque es la forma de que se transmite la tuberculosis. Ok. Yo le agradezco mucho, doctora, por eso no quise hablar mucho del tema, porque estas cosas son delicadas. La doctora lo ha hecho magistralmente, la doctora Gilda Salazar, coordinadora de inmunoprevenibles del Ministerio de Salud. Más claro, no lo pudo haber explicado. Yo le agradezco muchísimo, porque esta es nuestra voz, la voz es de muchos, y las voces entendidas y preparadas que logran explicar y educarnos a los demás sobre temas importantes, sin duda alguna las agradecemos especialmente, doctora Salazar. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doña Amelia. Excelente, ya quedaron. Hasta Arturo, véalo cómo están. Lo de la alimentación, hay que hablarlo un día de estos. La alimentación debe ser buena para todos. Para estar uno, para prevenir en su vida, tener defensas suficientes para las enfermedades que se puede uno contagiar o que le pueden aparecer. Eso sí lo puedo decir. Hacemos una pausa, Costa Rica, y cuando regresamos una noticia bien interesante. Vamos a hablar del índice de progreso social. Vamos a ver qué es eso.
cómo queda Costa Rica en ese índice. Y vamos a hablarlo ni más ni menos con uno de las personas que trabajó en este estudio, que es un costarricense. Ya voy. Que inspira nuestra voz, sentido, nuestra voz. Ya regresamos con Nuestra Voz. Amigos y amigas, hoy jueves 3 de abril se conocieron los resultados del Índice de Progreso Social 2014, que mide 132 países de acuerdo a su desempeño social y ambiental. Este informe revela que el crecimiento económico no siempre resulta en el progreso social. El Índice de Progreso Social fue creado por un equipo dirigido por el profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios de Harvard, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, con el apoyo de la Fundación Avina, Deloitte Touch Tohmatsu Limited, Fundación Skoll, Cisco y Compartamos Banco. Precisamente yo voy a conversar con un costarricense que formó parte de todo este equipo investigador dentro de un trabajo que realizó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él es don Roberto Artavia, es rector del INCAE, quien nos va a ayudar a entender un poquito esto, nos va a dar noticias no solo sobre cuáles son las tendencias en cuanto a este tema tan importante, sino también qué pasa con Costa Rica y qué pasa con Latinoamérica, que no deja de ser interesante, pero yo no los puedo contar todo. Don Roberto Artavia, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buen conocedor de este tema. ¿Qué nos arroja este segundo esfuerzo que se hace en ese sentido? Y a la final, como para presentar después los resultados, ¿para qué sirve este esfuerzo, don Roberto? Buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, y muchas gracias. Mire, a usted que le gustan noticias de otra naturaleza también, nada más para mencionarle que el esfuerzo inicial de este índice se hizo aquí en Costa Rica. Trabajamos en él don Bricio Biondi Morra, un expresidente de la Junta Directiva de INCAE y también exrector de INCAE, quien es residente de Santana. Pero más directamente hicimos la parte matemática, mi hijo Roberto, Shannon Music, quien tal vez ustedes conocen más a través de su familia en los patines Music, una gran profesional, y yo, que hicimos el esfuerzo inicial, que después fue tomado por Harvard y MIT y desarrollado en este índice. Entonces, esta es una iniciativa hoy mundial que se lanza desde Harvard y Oxford, pero que fue gestada aquí en Costa Rica, y eso me parece que tiene un valor en sí mismo. Es un gran valor también, y que los costarricenses, como siempre digo, valoren esto que tenemos aquí en nuestro país y que a la final termina siendo llamado, imagínense, para hacer una medición del mundo sobre temas tan importantes. Sí, señora. Bueno, y en este sentido, yo tengo que calificar todas mis respuestas porque yo sé que Costa Rica en los últimos años ha estado estancada en pobreza y de hecho ha habido concentración de la riqueza y hay muchas cosas que de alguna manera nosotros percibimos como que atentan contra el progreso social y nuestro índice muestra muchas de estas, pero el hecho es que un índice lo que muestra es una acumulación histórica y en ese sentido la acumulación histórica de Costa Rica en progreso social es muy positiva. El índice lo que muestra es que entre los 132 países, Costa Rica es el número 25, que es una posición muy alta, y es el primero en América Latina, apenitas por encima de Uruguay, que es el 26, y 5 lugares por arriba de Chile, que es el número 30. Los países que nos rodean son Eslovaquia, ¿verdad?, que tiene un ingreso de $21,000, y Uruguay, que tiene un ingreso de $14,000. O sea que de alguna manera lo que muestra es que históricamente, no necesariamente en los últimos tiempos, pero históricamente este país ha sido muy eficaz en convertir su crecimiento económico en progreso social. Y eso se puede explicar, ¿verdad? Cuando uno se pone a pensar que nosotros empezamos a invertir en educación a finales del siglo XIX y no a mediados del siglo XX, como la mayor parte de América Latina, y ya no digamos África o Asia,
cuando nosotros vemos que este país tenía instituciones sociales como el Patronato Nacional de la Infancia en 1929, en medio de la más grande recesión, para proteger a la niñez desvalida, según rezaba su objetivo en aquel momento, y hoy también, la verdad. Cuando en 1941 establecemos una universidad pública importante, un código de trabajo, una caja de seguro social y un sistema de pensiones, eso acumula muchísimo valor social. Cuando se funda una institución como el ICE en los años 50 y no se dice nada más que es para la electrificación productiva, sino para la electrificación social, y Costa Rica tiene un índice, por ejemplo, de electrificación doméstica de 99.6%, de los más altos del mundo. Y entonces, en ese sentido, instituciones como el ICE, Acueductos Alcantarillado y otros han sido una gran fuente de progreso social. La banca nacionalizada y en particular el ahorro obligatorio de la planilla que se hace a través del Banco Popular es una forma de bancarizar a la gente, que es una forma de progreso social también. Pero más que eso, en el año 48, a partir de la Junta de Gobierno, se impulsa el crecimiento de un movimiento cooperativo, que si hoy nosotros vamos a San Carlos y vamos a Palmares y a San Ramón y a Pérez Celedón y a Guapiles, vemos la importancia que ha tenido en el desarrollo de una clase media rural el sector cooperativo. Cuando vemos que se funda un movimiento solidarista también en el 48 de la mano de don Alberto Martén, y que eso se convierte en una fuente de financiamiento para que la clase laboral pueda tener acceso a educación, a mejor vivienda, a mejores medios de transporte, inversiones en su propia salud, pues son mecanismos de progreso social que este país ha acumulado. Y después, en la década de los 70, se funda el IMAS, se funda FODESAF, se establecen 3 universidades públicas adicionales, la Universidad Nacional, el Tecnológico, la UNED, y seguimos entonces agregando puntos de progreso social. Aunque el INAMU data de 1998, tal vez poca gente sabe que el programa de equidad de la mujer se pone aquí en el gobierno de don José Figueres en 1974 como una rama del Ministerio de Cultura. Entonces, aunque sé que en equidad femenina nos falta muchísimo todavía, este es un país que ha avanzado muchísimo en eso mucho antes de que fuera moda. Entonces, toda esa inversión social acumulada es lo que resulta en estos buenos resultados que obtenemos hoy. Bien, don Roberto, es la segunda oportunidad que se hace. ¿Qué pasó con este primer informe y qué pretenden que pase con este segundo informe? ¿Se movió algo, cambió algo, pasó algo? Bueno, cambió muchísimo. En Paraguay el uso del índice de progreso social ya por decreto presidencial se puso al lado del ingreso per cápita como una medida oficial. En Brasil logramos establecer un proyecto que nos permite medir el índice ya no a nivel nacional de Brasil, sino en los 774 municipios amazónicos. Empresas, en nuestro caso Florida Bebidas, a través de su empresa Nutrivida, fueron usuarios de este índice el año pasado para terminar de tomar la decisión de crear una empresa social para trabajar en nutrición. Y en Brasil también la Coca-Cola está haciendo una medición del progreso social en las comunidades en donde operan plantas suyas o centros de distribución suyos, para ver si en realidad esa generación de empleo y esa inversión que ellos hacen se refleja en un progreso social diferente comparado con comunidades similares en que no existe una inversión industrial de este tipo. Y eso solo en América Latina, ¿verdad? Obviamente hay muchísimo reflejo. Posiblemente a nivel mundial lo más visible es el artículo que salió ayer en el New York Times de Nick Kristof, uno de los columnistas más importantes del New York Times, y diría yo del planeta. Es una de las personas que tiene más seguidores, lectores asiduos, pero además seguidores en Twitter, en Facebook, etcétera, en el mundo. Y Nick ayer le dedicó su columna al índice de progreso social y a mostrar cómo Estados Unidos, que es el segundo país con el ingreso per cápita más alto, ocupa apenas el lugar 16 en progreso social en el mundo. Y decía él en una frase que se han vuelto mucho más eficientes en hacer robots para bombardear, drones, ¿verdad?, que se llaman, que en atender a su propia niñez, y que claramente tenían las prioridades cruzadas. Y de eso es que se trata este índice, de permitirle a los países identificar en 56 dimensiones del progreso social
dónde se han quedado atrás de su nivel de desarrollo por ingreso, dónde se han quedado atrás de países de ingreso similar, o mejor aún, dónde hay países que lo están haciendo mucho mejor para aprender de las políticas y poderlas replicar en sus propios países o adaptarlas a sus propias condiciones. Don Roberto, ¿nació para quedarse este ejercicio que hacen ustedes? ¿Nació para quedarse? ¿De qué depende quedarse o no quedarse? Bueno, yo creo que definitivamente nació para quedarse por dos razones. En primer lugar, si usted ve el estudio en nuestro website, queda muy claro que esto no es un documento o un índice caro de generar, puesto que está basado en estadísticas que existen en el mundo. Nosotros no estamos haciendo una encuesta, no estamos haciendo una investigación de campo, estamos utilizando estadísticas que ya generan el Banco Mundial, las Naciones Unidas, empresas encuestadoras que operan a nivel global, y en este sentido entonces es, voy a decir, fácilmente replicable y adaptable. Este proyecto que estamos haciendo en Brasil para 774 municipalidades amazónicas implicó una adaptación porque muchos de los indicadores no se medían a nivel municipal, pero hemos diseñado este índice de manera que sus 12 componentes son medibles por diferentes instrumentos de acuerdo a los niveles. Entonces yo creo que es una herramienta, por un lado, poderosa, pero por otro lado, muy flexible y muy fácil y muy eficiente de usar. Entonces yo tengo la expectativa de que claro que llegó para quedarse. Segundo, la organización que hemos creado, y usted leyó a algunos de los socios, la Fundación Avina, la Fundación Skoll, a nivel corporativo, Deloitte, Cisco, Banco Compartamos de México, y además el apoyo que recibimos, obviamente, de universidades como Harvard y Oxford, garantizan que esto tiene un peso y una credibilidad a nivel internacional. De hecho, el lanzamiento formal de este año, que es el primer índice global, porque el año pasado solo se midió para 50 países como un proyecto piloto, y resultó también que ya decidimos seguir adelante con este índice global, y el lanzamiento se hace en Oxford, ¿verdad? En la Universidad de Oxford, precisamente para ponerlo en un nivel muy alto. Y la invitación de Michael Porter, de Scott Stern, de Michael Green y de otras figuras de talla mundial es precisamente para, por así decirlo, usar sus marcas y su prestigio para lanzar y fortalecer la presencia del índice a nivel global. ¿Va para Oxford, don Roberto? Sí, señora, me toca de hecho manejar el foro donde esto se presenta. Yo soy el moderador y el presentador directamente. Pues qué bien, qué orgullo para Costa Rica y lo felicito. ¿Qué sigue ahora en este índice de progreso social? Bueno, si me permite hablar como costarricense, yo creo que es muy oportuno que esto llegue al inicio de un nuevo gobierno. Yo espero colaborar con el gobierno, sea cual sea, y poner a disposición toda la información valiosa que hemos generado. Y lo bonito de esto, la definición de progreso social que nosotros utilizamos está dividida en 3 dimensiones. La satisfacción de las necesidades básicas de la población, la instrumentación del bienestar y de la movilidad social, y el crear un ambiente donde cada ciudadano tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. Eso está medido por 12 componentes, y cada uno de estos componentes tiene entre 3 y 6 indicadores que medimos directamente a través de estadísticas. Entonces, por ejemplo, Costa Rica sale muy mal, como usted se puede imaginar, en saneamiento de aguas. Es un área de debilidad profunda. Salimos muy mal en temas de educación superior, y por educación superior no se entienda solo universitaria, entiéndase también educación técnica, porque un porcentaje muy alto de nuestros muchachos no termina alguna forma de educación superior. Salimos con alguna debilidad en otros temas. El uso del agua, por ejemplo, el que hacemos nosotros es abusivo y excesivo en términos per cápita, y eso de alguna manera pone en riesgo el bienestar social de mediano plazo. Entonces hay temas que podemos identificar muy claramente que deben recibir atención, pero más importante, les podemos mostrar cuáles países lo han hecho bien, cuáles políticas han funcionado, y ojalá aprender de ellas y ponerlas a funcionar. Don Roberto, podríamos hablar muchísimo, porque es realmente profundo, y además hasta conversar sobre cada uno de estos puntos. Yo le quiero nada más pedir, para cerrar, que usted me diga qué es lo que tenemos que rescatar, y además me dé la dirección donde la gente puede profundizar en el estudio y también usarlo. Se la mando por mensaje. Okay. Es socialprogressimperative.org. Ajá.
Ahí está todo el estudio de este año, también están los estudios del año pasado, pero realmente el de este año, digamos, es el primero que alcanza una escala global. Estos 132 países representan el 92% de la población del mundo, ¿verdad? Entonces realmente lo podemos llamar en esta ocasión, sí, un índice global bastante completo. ¿Con qué cerramos esta presentación antes de irse a Oxford, don Roberto? ¿Qué le dice usted a Costa Rica y qué quiere rescatar de los estudiosos que quieran no solo profundizar en el estudio, sino también utilizarlo? Esa es la pregunta correcta, doña Amelia. Yo creo que aquí, más que decir que tenemos la respuesta para todo, lo que tenemos es un sistema que nos va a permitir identificar áreas de fortaleza, áreas de debilidad, áreas de riesgo, y sería muy importante que investigadores nacionales profundizaran en ello. Hoy en la tarde tengo una reunión con Jorge Vargas Cuyel para asegurarnos que esto se incorpore en el Estado de la Nación a partir de este año y que empecemos de ahí entonces a utilizar esta estadística, como ya lo están haciendo Paraguay y Brasil, para citar dos países de la región, para asegurarnos que tenemos las mejores políticas sociales en cuanto a calidad, eficiencia y eficacia en transformar la satisfacción de las necesidades básicas, la movilidad social y darle a cada ciudadano la oportunidad de alcanzar su pleno potencial, lo que hemos definido como progreso social, y que, como se podrá ver, y es interesantísimo el estudio, dentro de un mismo nivel de ingreso hay países muy eficientes y países muy ineficientes en convertir ingreso en progreso social. En ese sentido, nosotros hemos sido innovadores y riquísimos en toda esa descripción que hice anteriormente de por qué salimos tan alto, y antes de que empecemos a caer, como lo hemos hecho en temas ambientales y que lo hemos hecho en otras áreas, yo creo que es importante apuntalar nuestra política social, renovarla, volver a innovar y volver a ponernos en la vanguardia de este tema. Si usted me pregunta el objetivo, yo le diría que es justamente eso, asegurarnos que para el bicentenario estemos midiendo con igual fuerza el crecimiento económico y el progreso social, que es en realidad el objeto de toda economía y toda sostenibilidad, el bienestar humano de largo plazo. Bueno, señores y señoras, agradecerle a don Roberto Artavia, que va para Oxford a presentar, ya nos dijo en qué dimensión está participando en este lanzamiento de este segundo índice de progreso social. Un costarricense, como cualquiera de ustedes que está oyendo el programa, que ha estudiado, que se ha destacado, el rector del INCAE, que sin duda alguna pone muy en alto el nombre de Costa Rica, que fue invitado por Michael Porter de la Escuela de Negocios de Harvard, para que formara parte de todo este grupo muy selecto a nivel mundial, para ayudarnos. Es una herramienta para ayudarnos, ya lo decía mucho mejor que yo don Roberto Artavia. Gracias a don Roberto por ayudarnos a entenderlo mejor, y les prometo que apenas me mande vía mensaje la dirección, se las doy para que todos aquellos que quieran leerlo, utilizarlo, saborearlo y ojalá que les ayude en sus proyectos, etcétera, lo puedan hacer. Suerte y muchas gracias, don Roberto. Muchas gracias, doña Amelia. Y si me permite una pequeña corrección. Dígame. Nosotros, desde la Fundación Avina, invitamos a Michael Porter. Bueno, imagínate. A nosotros. Bueno, eso hay que ponerlo bien ahí en el boletín. Sí, señora. No. Dígame, porque yo admiro mucho la Fundación Avina. Presénteme la Fundación Avina, don Roberto, que creo que esas cosas son importantes para que la gente pueda dimensionar después qué es lo que está pasando en el mundo, porque la gente tiene satanizada la pobreza y la gente no puede satanizar la pobreza. La gente tiene que ver a las personas que hacen su capital, que hacen capitales enormes, tienen que dimensionarlos también en la forma en que ellos son responsables socialmente. Por eso le voy a pedir a don Roberto que nos presente la Fundación Avina. Sí, muy rápidamente, doña Amelia, para no robarle mucho tiempo. La Fundación Avina es una organización privada sin fines de lucro, fue fundada en 1994 por el doctor Stefan Schmidheiny para promover liderazgos que formen capital social para resolver los problemas sociales y ambientales de América Latina, fundamentalmente. Enfocados en América Latina, este índice de progreso social es nuestro primer proyecto global. Yo participo indirectamente, yo soy el fiscal estratégico de la Fundación Avina, don Ficio Biondi Morra es miembro de su directiva, Sean McCogan, un norteamericano residente de Brasil, es el presidente hoy en día, y si entran en su website, avina.net,
se van a dar cuenta que esta organización tiene una capacidad maravillosa de acumular capital social para resolver problemas integrales y profundos de nuestra región. Tenemos un programa maravilloso, por ejemplo, en agua potable y saneamiento de aguas, que ya tiene un alcance regional, más de 80,000 personas, más de 80,000 asadas integradas en este programa en toda América Latina. Tenemos el programa de ciudades sustentables, tan conocido, tal vez no se sepa que nosotros somos quienes lo hemos impulsado. Tenemos un proyecto de rescate de la Amazonía que ha logrado, a través de líderes y del capital social construido, reducir la deforestación de 29,000 kilómetros cuadrados por año a menos de 6,000 kilómetros cuadrados por año. Y en fin, una serie de programas maravillosos, innovadores, la mayor parte de ellos, y todos a través de la construcción de capital social. Lograr que gobiernos locales, gobiernos nacionales, la sociedad civil organizada y el sector privado productivo se integren en pro de objetivos comunes que redunden en bienestar humano y sostenibilidad. Clarísimo, y vieron qué maravilla, Costa Rica, gracias don Roberto, vieron qué maravilla esa mina, ojalá que puedan ingresar y vean todo lo que están haciendo y cómo lo pueden lograr ellos con la participación ciudadana muy clara, la conciencia de hacia dónde van y a dónde están esos problemas en los que también todos unidos y con el aporte de los que más saben, de los que más tienen, podemos cambiar la historia y la vida. Un abrazo, un aplauso grande. Bueno, a don Roberto, que en eso va a ir a representar a Costa Rica en estos esfuerzos que se hacen mucho más allá del dinero, se hacen por el bienestar de la humanidad, por esa revolución de conciencia que hace falta en el planeta, al equipo que trabajó en Costa Rica y a la Fundación Avina, sin duda alguna, y a su fundador, un hombre extraordinario también con una gran visión que quiso compartir lo que tenía con el mundo a través de participar en esta enorme revolución social. Amigos y amigas, cuando regrese don Roberto de Oxford, lo vamos a volver a llamar para que nos cuente cómo le fue. Buen viaje. Muchas gracias, doña Amelia. Hasta luego.